Hola amigos, muy buenas noches. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Nos encontramos una vez más aquí en Om Shanti Radio, en tu programa Mi Ángel y Yo. Te puedes comunicar aquí a cabina al 44 30 70 98 de la Ciudad de México o a mis redes sociales, ya sabes cuáles son. En Facebook, Sabrina Psíquica Medium Maritere, en Twitter, @mariatessmedium, en Instagram, Psíquica Medium Maritere. Me acompaña en controles Jonathan Hernández y en dirección y producción Antonio Basbar. Me han pedido mucho este tema, que es el de las epidemias, desde la antigüedad, y hice una investigación un poquito extensa para que ustedes sepan que esta no es la primera epidemia que hay en la humanidad, sino ha habido muchas otras y peores. Pero lo más bonito de todo esto, que siempre ha habido ayuda celestial, que cuando nosotros pedimos esta ayuda, tengan por seguro que vamos a recibirla. Y así como esos tiempos de mortandad que hubo antiguamente, también ahora esto será pasajero. Pues vamos a iniciar diciéndoles que en el mundo antiguo también hubo desolación por enfermedades que se extendieron velozmente y fueron nombradas epidemias y pandemias, y produjeron una gran mortandad. Esas epidemias recibieron el nombre de pestes. En la Biblia se encuentran las primeras menciones de esto en el Antiguo Testamento, donde hay claras alusiones a ellas. En el Éxodo, versículo 9:5, puede leerse: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: coged puñados de ceniza de horno y esparcirla a Moisés hacia el cielo a vista de Faraón, y se convertirá en polvo menudo en toda la tierra de Egipto, de lo que resultarán tumores apostemados así en los hombres como en las bestias. Antes que Hipócrates hubiera establecido las bases de la ciencia médica, se consideraban las epidemias como un efecto de la cólera divina, opinión apoyada en la interpretación de los libros sagrados, como el Éxodo, Jeremías, Isaías, Libro de los Reyes, Mateo, y en textos profanos de la antigüedad, como el de Ovidio, Platón, Plutarco, Tito, Livio y Plinio. Pero Hipócrates consideraba que la peste se propiciaba en las estaciones cálidas y húmedas. En su tercer libro de las epidemias afirma que el estado del aire y los cambios de la estación engendran las pestes y epidemias. Aristóteles, sin embargo, las atribuía a la influencia de cuerpos celestes. Las plagas más devastadoras de las que asolaron el mundo griego fueron la de Atenas en el año 428 a.C. y que fue documentada con detalle por Tucídides, aunque hay descripciones más confusas de la peste de Agrigento en el 406 a.C. y Siracusa en el 396 a.C., así como de la peste Julia en el año 180 a.C. y la mítica peste de Egina que Ovidio menciona en sus Metamorfosis. En el Imperio Romano, en donde se libró la peste, Marco Aurelio fue víctima de la primera epidemia. Y en Roma llegaron a morir en el siglo III cerca de 5,000 personas al día por su causa. Las grandes epidemias influyeron en la historia. Así se cree que el fracaso del Justiniano era en restaurar la unidad imperial en el Mediterráneo. Se debió en gran detalle al efecto de la plaga que disminuyó alarmantemente sus ejércitos, del mismo modo que las fuerzas romanas y persas perdieron su resistencia ante los ejércitos musulmanes en el año 637 con el avance del Islam. Esto separó al este del oeste, y estas fueron las epidemias más importantes de ese periodo. La de Atenas, una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad, que se propagó en el año 428 a.C. y que fue narrada por Tucídides en su obra La Guerra de Peloponeso. Afirma el historiador que la peste procedía de Etiopía y que se producía en las grandes aglomeraciones de las ciudades.
los grandes calores y las guerras. Este relato de esta epidemia es tan rico en informaciones que merece ser conocido en el texto original del cual les entresaqué estas líneas. En el principio del verano, los peloponesos y sus aliados invadieron el territorio. Pocos días después, sobrevino a los atenienses una terrible epidemia, la cual atacó primero a la ciudad de Lemos y otros lugares. Jamás en parte alguna azote semejante se ha visto y víctimas tan numerosas. Aquella época nada podían hacer los médicos, pues de principio desconocían la naturaleza de esas enfermedades. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y los médicos eran los que primeros morían en esos lugares. La ciencia humana se mostró incapaz en evaluar todo lo que estaba pasando. Mucha gente se reunía en los templos a elevar oraciones. Finalmente, todo fue renunciado ante una fuerza de la epidemia y en general el individuo no gozó, se veía súbitamente preso de los siguientes síntomas. En primer lugar, un violento dolor de cabeza, los ojos rojos e inflamados, la lengua y la faringe asumían aspecto con sangre. La respiración se tornaba irregular y el aliento fétido. Se seguían espiros y ronquidos. Poco después, el dolor se localizaba en el pecho acompañándose de la violenta crueldad que atracaba el estómago con dolores insoportables provocando náuseas y vómitos. La bilis y otros muchos síntomas. La persona moría entre los 7 y 9 días consumido por su interior. Los pájaros y animales carnívoros no tocaban los cadáveres a pesar de la infinidad de que eran en el piso. Si alguno de los pájaros lo tocaba, caía muerto. Cuenta Tucídides que de 29,000 hoplitias murieron 4,400 y de 12,000 soldados de caballería murieron 3,000. No se sabe con certeza qué peste fue, si fue peste bubónica, tifus, tifoidea, escarlatina o dos infecciones juntas. Lo que queda claro es que víctimas de la epidemia fueron muchas en la gran estadística de Pericles. Luego tendríamos la peste de Agrigento, en donde Diógenes Laercio recogió varias leyendas sobre la muerte de Empédocles, que además de filósofo y físico, fue conocido por sus habilidades como médico y sus actividades relacionadas con la magia o el chamanismo. Una de estas leyendas decía que Empédocles se habría arrojado al fuego tras realizar una curación milagrosa, siendo desde entonces adorado por sus conciudadanos como un dios. Habiendo acometido a los silinucios un contagio de peste por el hecho de un río cercano corrompido, de modo que no solo morían, sino que también se les dificultaban los partos a las mujeres. Discurrió entonces él conducir a toda costa suya a los ríos más inmediatos, con cuya mezcla se endulzaron las aguas. Cesada la peste y hallándose los selinudos celebrando un banquete a las orillas del río, apareció allí Empédocles, y ellos levantándose lo adoraron como un dios y le ofrecieron sus votos. Así, queriendo confirmar esta opinión, se arrojó al fuego. Pero Timeo contradice esto, diciendo abiertamente: como Empédocles se retiró al Peloponeso, ya no volvió, por cuyo razón fue incierta su muerte. Lo que parece cierto es que parece que Empédocles mandó tapiar una garganta estrecha por donde soplaba un viento cargado de horribles efluvios de un pantano cercano. Tenemos después la peste de Siracusa. Esta plaga sobrevino en el año 396 a.C., cuando el ejército cartaginés sitió Siracusa en Italia. La enfermedad surgió entre los soldados cartagineses, expandiéndose rápidamente entre ellos y diezmando su ejército. Se manifestó inicialmente con síntomas respiratorios, fiebre,
tumefacción del cuello y dolores costales. Seguidamente aparecieron disentería y erupciones pustulosas en toda la superficie del cuerpo. Así los soldados morían entre el cuarto y el sexto día. Con ataques de delirio y sufrimientos atroces, el Imperio Romano fue el gran beneficiario de aquella epidemia, venciendo fácilmente a los invasores. Después viene la peste antonina en el siglo II después de Cristo, cuando gobernaba Roma el emperador Marco Aurelio de la familia de los Antoninos, que causó gran devastación en la capital del imperio, extendiéndose a toda Italia y a la Gran Galia, que era Francia. Galeno describió los síntomas presentados por los enfermos como ardor inflamatorio en los ojos, enrojecimiento de la cavidad bucal, aversión a los alimentos, sed inextinguible, temperatura exterior normal, contrastando con la sensación de abrasamiento interior. También una de las víctimas de esta peste fue el propio emperador Marco Aurelio. Viene después la peste del siglo III en Egipto, que se expandió con rapidez a Grecia e Italia, devastando el Imperio Romano. Después tenemos la peste justiniana en el año 542 después de Cristo. Como todas las plagas, llegó por el mar en los barcos procedentes de Oriente, comenzando por aparecer las mismas síntomas de todas las demás. Viene después la peste negra, la gran epidemia. Esta fue en el año 1347 al año 1350 y azotó a todo el continente europeo. A juzgar por la inflamación de los ganglios linfáticos que producía, se trató de la peste bubónica. Para algunos estadistas antiguos, existieron desde el punto de vista médico otras variantes que dejaban sentir sus efectos sobre la sangre y la neumónica, que producía inflamación pulmonar. Si bien era posible que en algunas ocasiones el enfermo se recuperara a primera vista, en las otras resultaba casi siempre mortal. Tendríamos después de estas, que fue la peor de todas, la viruela, que era la que llegó a los conquistadores en términos de devastación causada en las sociedades medievales y modernas. Esta peste negra era solamente comparable con la viruela. Sin embargo, la historia dice que presenta grandes dificultades para los historiadores de la medicina saber realmente qué era y cuál fue su diagnóstico. Solamente se sabe que eran enfermedades eruptivas, febriles, como el sarampión, la varicela, la escarlatina, y que no cabe duda que conquistadores contaron todo lo que pudieron acerca de esto. También tenemos el cólera, que era la pestilencia en el agua, que invadió Europa en el año 1830. Alguien propuso la teoría de que el corazón se comprimía por una fuerza centrípeta y que se debía disminuir su esfuerzo mediante la sangría. Así pues, a las víctimas de cólera se sumaron los enfermos que morían desangrados. La causa de cólera fue determinada con seguridad en 1854 por el doctor John Snow en Londres, y en donde decía que sospechaba que en 1943, cuando comenzó la primera pandemia del agua contaminada, se necesitaban pruebas concluyentes. Parecía una tarea imposible. Las muertes producto de la plaga ocurrían en toda la ciudad sin conexión aparente. En 17 años fallecieron en Londres 30,000 personas. En 1854 brotó una nueva epidemia y el doctor Snow finalmente tuvo el entorno necesario para probar que estaba causando la enfermedad. Finalmente dijo que la epidemia de 1854, uno de los proveedores de agua de Londres transfirió la toma que tenía en el río Támesis a un punto ubicado aguas arriba de la ciudad, donde el agua era
notoriamente más limpia por casualidad. Este hecho creó un grupo de pruebas de control y así el Dr. Snow podía ahora llevar a cabo un estudio comparativo. Él no se sorprendió cuando ninguno de los residentes abastecidos por nueva fuente sufrió cólera. Con perseverancia el doctor fue eliminando todas las posibles sospechas hasta que encontró un denominador común entre todas las muertes de cólera: el pozo de Broad Street. Cuando se abrió la tapa de dicho pozo, se encontró que el agua estaba contaminada y el caso quedó cerrado. El alcalde de la ciudad, John Brazalet, decidió entonces la construcción de un adecuado sistema de alcantarillado inaugurado en 1865, y a partir de ese instante disminuyeron los casos de cólera en Inglaterra. La primera invasión de cólera en España, que ocasionó 102.500 muertos, se produjo en 1843, la segunda en 1854, que produjo 200.000 muertos. En esta segunda plaga, para evitar en lo posible que la enfermedad se propagara, se crearon en los pueblos cuadrillas que recorrían las calles para recoger a los cadáveres nada más morir, pero las familias intentaban ocultar durante el día los fallecimientos. Ante la duda que se enfrentaban a alguien sin estar muerto, rumor en que todos los pueblos tenían muchos escondidos, al principio se decían misas antes de que fueran enterrados, pero eran tantos los que morían que una misa antes de llevarlos no era posible. Por lo tanto, los pusieron en una plaza y ahí se hacían las misas. En muchos cementerios se mantenían abiertas las fosas familiares a la espera de nuevos fallecimientos entre los parientes cercanos que estaban cerca de los enfermos. Tristemente, así fue la gran desolación de las epidemias en Europa. Durante la primera mitad del siglo XX, la enfermedad estuvo confinada en gran medida a Asia, excepto en 1947, en que ocurrió una epidemia grave en Egipto. Desde 1961 la enfermedad se ha propagado de Indonesia a través de toda Asia a la zona oriental de Europa y África, y del norte de África, la península ibérica, y en 1973 a Italia nuevamente, en 1977 y 78, en donde hubo pequeños brotes en Japón, y por primera vez apareció el cólera en el Pacífico meridional. La enfermedad ha persistido en África, donde 13 países han notificado desde hace muchos años, en 1983, nuevos brotes. En Asia, 11 países notificaron la presencia de esta enfermedad. Y en 1973, año que se presentó en Texas, en Estados Unidos, sin una fuente conocida. Vamos a ir a un pequeño corte comercial aquí en Om Shanti Radio y continuaremos el día de hoy hablando sobre las epidemias, pandemias y apariciones celestiales. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Vamos a un corte y volvemos. Estamos aquí de vuelta en Om Shanti Radio. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Nos encontramos en tu programa Mi Ángel y Yo. Me encantaría que nos llamaras a estos siguientes números que te doy. Aquí en cabina tenemos el 44 30 70 98 o llámame al 55 56 87 16 70 o al 55 19 08 27 82 de la Ciudad de México. Continuamos hablando sobre las grandes epidemias que ha habido en la humanidad y pues ahora vamos a seguir con la lepra, que las descripciones más antiguas corresponden a los textos indios del siglo VI a.C. de Sushruta Samhita y a un documento chino del siglo V a.C. en los tratados hipocráticos del siglo V a.C., en donde esta enfermedad se describía en sus principios. Las evidencias esqueléticas más antiguas corresponden a 4 cráneos en Egipto hallados en 1980 en el oasis de Daquel,
al occidente de Egipto, en donde el cirujano chino Huato hizo una descripción inequívoca de esta enfermedad en el año 150 después de Cristo, mientras por la misma época el médico griego Areteo de Capadocia escribió de la elefantiasis refiriéndose a las fases leoninas de la lepra lepromatosa. Se sabe que en la cuarta centuria después de Cristo se construyeron hospitales para leprosos en Capadocia y algunos lugares de Europa, y que el emperador Constantino padeció esta enfermedad. En Europa llegó por los fenicios, romanos y árabes, asentándose en 4 focos, que fueron Galicia, Levante, Centro, Andalucía y Canarias. El retorno de los cruzados a Europa hizo que esta enfermedad se propagara en todo el continente europeo. Así, en el periodo tardío medieval europeo, existieron 19.000 leprocomios, aunque en muchos de ellos se alistaron personas con enfermedades diferentes en esta gran epidemia. Lo cierto es que los leprosos de aquella época se les enterraba en vida, apartados de la comunidad, condenados a, si querían alguna cosa, solamente tocar una campana y se les aventaban las cosas desde lejos. Nadie quería acercarse a ellos. Su única ayuda eran los religiosos, que entonces no podían ofrecerles más que consuelo espiritual. El desdoblamiento de las leproserías europeas a partir del siglo XIV parece que se debió a la suma alta mortandad, entre ellas por la peste y por cada vez mayores infecciones de tuberculosis entre los habitantes de ese continente. En la medida que aumentó el número de ciudades, aumentaron las enfermedades. Al mejorar las facilidades de vestido contra el frío entre los habitantes, se pudo impedir el bacilo de Hansen encontrado en una vía diferente en el aire. O sea que el tener el cuerpo tapado hacía que no se pegaran estos microbios al cuerpo. En 1856 en Noruega se detectaron 2.858 casos, lo que representaba 2 enfermos por cada 1.000 habitantes. Así como la lepra llegó con los europeos y africanos a América a partir del siglo XVI y XVII, la lepra llegó a las islas de Oceanía en el siglo XIX con los chinos. Conducidos por los europeos, la lepra se documentó por primera vez en Hawái en 1823 y en Australia en 1908. Debe advertirse que en los países escandinavos donde A. Hansen describió el bacilo de la lepra, desapareció al cabo de unos años de aislamiento de los enfermos, pero esto se acompañó de una profunda mejoría de las condiciones de vida. Prácticamente no hubo más casos de lepra antes de las sulfonas en todo el norte de Europa. El aislamiento era además una medida asociada al control de cualquier enfermedad que sería muy importante aplicarla hoy en día en el año 2020. Cualquier enfermedad infecciosa es muy importante tener aislada a la persona en cuarentena. En todos los tiempos existió la preocupación de proteger del contagio al resto de la humanidad. Estas enfermedades tienen el potencial de causar discapacitaciones severas, por lo general visibles exteriormente y además arrastrando un perjuicio sostenido desde la Biblia pasando por Hamlet, Shakespeare, Las flores del mal de Baudelaire y hasta en novelas populares como La impura de Guy de Cars, Trópico de cáncer de Henry Miller, La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y otros tantos. En ellos se habla del rechazo, contribuyendo al perjuicio del miedo que le entra a las personas en este tipo de epidemias. En América la lepra penetró después de la conquista con la inmigración procedente de los países europeos y chinos. En el virreinato del Río de la Plata, en el sur, en Argentina, empezaron a ser reconocidos como problemas de salud pública.
hacia fines del siglo XVIII, y se cree que los primeros 4 pacientes de lepra conocidos en Argentina fueron estudiados en Santa Fe en 1792 por el protomédico Manuel Rodríguez. A mediados del siglo siguiente, la enfermedad apareció como un problema mayor. Ya en 1882 se creó la Casa de Aislamiento en Capital Federal, en Argentina, en el Hospital Muñiz, y años más tarde se crearon otros similares en Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior del país. Ya en 1942, el doctor Faget, en el Sanatorio Carville de Luisiana, Estados Unidos, descubrió la acción beneficiosa de las sulfonas, y este hallazgo revolucionó el tratamiento de la lepra. Pero la lepra siguió siendo una enfermedad bastante frecuente en el primer tercio del siglo XX, aunque luego entró en progresivo declive. En 1995 se tenían registrados todavía 406 casos y en 1998 se reconocían 186. Actualmente no se detectan al año más de una docena de casos nuevos en el mundo, de manera que no supone ya un problema alarmante y se le considera en fase de pre-erradicación. Después apareció el escorbuto, observándose por primera vez por Plinio, al hablar de los soldados germánicos en Flandes, y más tarde por Estrabón en los ejércitos de Gallo en Arabia. Es una enfermedad endémica. En la Edad Media era corriente en los países del norte de Europa, de donde viene su nombre. En efecto, Olao Magno refiere que aparecía con cierta frecuencia en las plazas sitiadas y la llamaban Skorbock, que su significado era úlceras en la boca, y en alemán Schurte, que significa arañar y escoriar. Pero su triste y temida fama le vino al cólera por ser una de las enfermedades sufridas con frecuencia en las travesías oceánicas, en los barcos. El escorbuto acompañó a los portugueses, españoles e ingleses durante siglos en sus viajes. Esta enfermedad era una incógnita para todos en esas épocas, como veremos. En 1498, Vasco de Gama, en su primer viaje, relata una extraña enfermedad que afectó a la mitad de sus hombres, de los cuales 54 murieron después de grandes sufrimientos. A esta enfermedad la llamaron la peste de las naos. Los portugueses le llamaban mal de Loanda y los ingleses la peste del mar. Nadie se salvaba de ella. Magallanes la sufrió en su vuelta al mundo. La primera vez que se habla de los síntomas fue en el segundo viaje de Vizcaíno al Cabo de Mendocino, y su tratamiento mediante socohuitzles, una frutilla con hechuras de nueces de ciprés y camé como una tuna blanca. El misterio de esta enfermedad en aquella época se reflejaban en donde los estudiosos como Eugaleno, que en 1607 escribía que era un mal tan irregular que contribuía a la más complicada enfermedad. Era un azote de la justicia divina contra los pecados de los hombres, decía, consecuencia del influjo de los malos espíritus. Otros decían que se debía al desánimo e inacción de los hombres en las navegaciones largas, y otros que se debía a las miasmas que emanan de diversos lugares, a través de podredumbres y focos de putrefacción. Pero las más compartidas eran las observadas por Jacob Lind en 1757, que lo achacaba a la diferencia que había entre los ranchos mal ventilados de la marinería en comparación con los camarotes más desahogados de los oficiales. Y fieles a ese principio, en 1740, la escuadra de Lord Anson sufrió una terrible pérdida por el escorbuto. Para poner remedio ordenó que practicaran 6 taladros en cada toque para que se ventilaran y asearan con vinagre para erradicar cualquier virus.
Hay que aplicarlo en este 2020, limpiar con vinagre. Cuando fondearon en Santa Catalina, los médicos indicaron que las causas fueron el no haber cuidado la purificación de la atmósfera de los barcos, porque lo que era la carga de las exhalaciones de los cuerpos se convertía en una masa que azotaba a los que estaban sanos. Lo cierto es que el escorbuto fue tratado como una enfermedad contagiosa durante 2 siglos y medio y se atajaba con remedios tan peregrinos como el comer luciérnagas, café concentrado. En Hamburgo se abrió el primer café público gracias a esta creencia. También comer culantrillo, algunos tipos de helechos, aire fijo, lo que hoy llamamos soda, como refrescos, algunos de ellos contenían pequeñas cantidades de vitamina. Qué distinto habría sido el descubrimiento de nuevos territorios si se hubiera conocido a fondo la importancia de la alimentación y la necesidad de una dieta equilibrada. Si lo hubieran existido los estudiosos de la dietética y conservadores de alimentos, verdaderos cocineros científicos, ¿cuántas muertes podrían haber evitado? Pero fue el médico inglés Jacob Lind el que introdujo el jugo de limón preservado para evitar su descomposición en la marina inglesa y obligado en todos los barcos a ser tomado por los marinos. Le pusieron el nombre de limeli o bebedores de limón. Este se tomaba concentrado con una pequeña cantidad de aguardiente. La conservación del limón era difícil, para lo cual se dictó la siguiente receta. Colocar en una cazuela de barro, nueva y bien lavada, el jugo de los limones, poniéndose al baño María con fuego lento que haga hervir el líquido, manteniéndolo a 1 grado de calor hasta que adquiera consistencia de jarabe. Dejarlo enfriar y embotellarlo. Ponerle aguardiente. Asimismo, tomarlo todos los días. Al mismo tiempo también decía Mark Bright que también recomendaba la cerveza escorbútica más conocida como Dredge y que se elaboraba de la siguiente forma. Se humedecía cebada hasta que se hinchara y germinara, haciéndola secar entre 2 lienzos. Posteriormente la tostaban, se molía y se ponía en botes de lata para ponerla posteriormente diluida en infusiones. Estos 2 médicos antiescorbúticos fueron los que salvaron la expedición del capitán James Cook en 1755. O sea que hay que tomar cerveza y limón con aguardiente para erradicar una peste o una enfermedad. Tenemos también incorporar, según ellos dicen, que las marinas tomaron de todos los países buenas notas y cada uno utilizó diferentes métodos parecidos para erradicar las pestes producidas, todas por la carencia de la vitamina C. Como ejemplo, se exponen los siguientes remedios. Tomar quina con papas, los alemanes y escandinavos, coles ácidas deshidratadas, en Finlandia y Suecia y Canadá, jarabe de hojas de pino cocidas, y los rusos, tortas de harina de centeno. La primera epidemia de fiebre amarilla sufrida por los europeos no tuvo lugar en Europa sino en América, concretamente en Santo Domingo, en 1494. Se propagó por la propia población indígena y continuó su acción mortífera hasta 1496, llevándose a todos los individuos en las peores condiciones. Por regla general se producía un brote de la enfermedad con toda su fuerza en los meses de verano, y tras un adormecimiento en la estación más fresca, se volvía a producir otro brote en el verano siguiente, hasta que todos los recién llegados hubieran sufrido un ataque, quedando en adelante inmunes a la enfermedad.
En algunas de las epidemias quedaban inmunes y en otras podía volver a repetir la enfermedad. La fiebre amarilla se extendió principalmente durante el siglo XIX. En la guerra de 1898, estadounidenses, mambises y españoles sufrieron en Cuba por igual esa plaga que causó muchas muertes. Más de 13.313 militares fallecieron a causa de ella, con heridas y con un gran dolor. Toda América se benefició de la tesis Finlay y de los médicos americanos, ya que descubrieron los virus, aunque en ese momento no lo comprendieron, aislaron virus y empezó a retroceder la enfermedad. Después aparece la rabia, el miedo y las supersticiones. Se dice que la rabia es una enfermedad siempre mortal que ataca el sistema nervioso y provoca encefalitis en los mamíferos, en los animales, y existe de una forma paralítica de los roedores y una forma furiosa en los carnívoros. Estos cuadros de enfermedades de rabia son enfermedades muy antiguas, tal vez tan viejas como la propia humanidad. 3000 años antes de Cristo ya se encontraba el origen de la palabra rabia en la lengua sánscrita, donde rabas significa agredí. La palabra griega lisa viene de la raíz lut, violento. La primera descripción de la enfermedad se remonta al siglo XVIII antes de Jesucristo. En el código Eshuma en Babilonia, desde la antigüedad, ya se había establecido la relación entre la rabia humana y la rabia debida a mordeduras de animales, especialmente de perros. Girolamo Fracastoro, sabio italiano nacido en Verona, descubrió la enfermedad que había podido observar en numerosos pacientes y sus modos de contaminación, esto en 1530, es decir, 350 años antes de Louis Pasteur. Durante el siglo XIX, la rabia canina o rabia de la calle, por donde quiera, un verdadero flagelo, particularmente en Europa. El miedo a la rabia debido a su modo de contaminación y la ausencia de tratamientos eficaces se había vuelto pánico en las personas, hasta tal grado que querían suicidarse. Hasta un caluroso día de verano de 1885, ser mordido por un perro rabioso significaba, por tanto, morir a causa de una de las enfermedades más temidas por la humanidad desde tiempos remotos. La rabia ese 7 de julio llegaba a las puertas del laboratorio de Louis Pasteur. El pequeño Joseph Meister, de 9 años, el día anterior había sido mordido por un perro rabioso en las manos, piernas y muslos. Desde 1880 era público y notorio que Pasteur estaba buscando una vacuna antirrábica, pero hasta entonces todos los experimentos se habían realizado en animales. La naturaleza de las heridas y la absoluta convicción de que el pequeño Meister acabaría contrayendo la rabia precipitaron la experimentación de la vacuna en humanos. Durante 9 días se inocularon cantidades crecientes del virus. John Meister no presentó ningún síntoma y pudo regresar sano a su hogar de Alsacia. Llegó a ser portero del Instituto Pasteur y en 1940, 55 años después del accidente que le pasó cuando era niño, pasó a los anales de la historia y de la medicina. Esta persona pudo salvarse. Entonces no hay que tener miedo por lo que está sucediendo en estos momentos en que muchas personas se encuentran con gran pánico ante esta epidemia del coronavirus. Vamos a continuar hablando sobre este tema, vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos aquí en Om Shanti Radio. Te recuerdo, soy Maritere Sabrina, psíquica medium, en tu programa Mi Ángel y Yo. Comunícate conmigo a las redes sociales, Sabrina Psíquica Medium Maritere en Facebook, por Instagram a María TSC Medium y también por Twitter. Vamos a un corte y volvemos. Estamos aquí de vuelta en tu programa Mi Ángel y Yo, soy Maritere Sabrina, psíquica medium. El día de hoy estoy hablándoles sobre las epidemias
en donde no debemos tener miedo a lo que nos estamos enfrentando con este nuevo virus, ya que desde el inicio de la humanidad siempre ha habido este tipo de problemas que se han erradicado. Hay que mantenernos tranquilos, no tener miedo, no tener pánico, ya que como hemos visto a lo largo de la historia se han podido controlar. Nada más hay que tener precauciones y acercarnos mucho a nuestra parte espiritual. Llámenme aquí a cabina al 55 44 30 70 98 o escríbame a mi página de Facebook Maritere Sabrina Psíquica Medium. Continúo hablándoles sobre la tuberculosis, que es llamada la peste blanca. Esta enfermedad también es muy antigua, en donde se encuentran lesiones de posible etiología en huesos, en las momias egipcias que datan de 3.700 años antes de Cristo. Sin embargo, es una enfermedad del pasado, pero se presenta también hasta nuestros días y mata a muchas personas en el mundo. Antes de afectar al hombre, fue una enfermedad endémica de los animales del período paleolítico. La poca atención que se le dio en testimonios escritos hace pensar que la tuberculosis humana tuvo poca importancia en la antigüedad. Es posible que el primer agente causal haya sido Mycobacterium bovis o una variante, contrayendo el hombre la enfermedad al consumir carne o leche de animales enfermos. Se cree que Mycobacterium tuberculosis haya sido posteriormente como una mutante de M. bovis. Cuando el hombre pasó a vivir en las aldeas y a domesticar animales, era frecuente que estos ocuparan la planta baja de las viviendas como fuente de calor, mientras la familia habitaba arriba. Así que crearon condiciones favorables para la transmisión de la enfermedad por vía aérea, aunque no era interhumana. Al aumentar la densidad de los poblados, la transmisión de esta enfermedad se hizo interhumana. La creación de populosas ciudades y la extensa pobreza de Europa feudal fueron los factores que favorecieron el desarrollo de las epidemias, conocida como la Gran Peste Blanca. Cuando los casos de tuberculosis aumentaron, la enfermedad se diseminó en Europa occidental, llegó a ser la causa del 25% de las muertes. La tuberculosis era poco frecuente o conocida en América, la que fue traída a las colonias por los inmigrantes europeos. Sin embargo, en el periodo precolombino hubo casos de tuberculosis, lo que se deduce del estudio de momias encontradas tanto en Perú como en otros poblados. Tenemos a comienzos del siglo XX, que era casi desconocida en África subsahariana y rara en regiones del norte. A mediados del siglo XX esta enfermedad no era aún conocida en Nueva Guinea, Papúa o Indonesia. La tuberculosis, conocida también como peste blanca, era una de las enfermedades de mayor número de muertes en toda la historia de la humanidad. Y después, pues tenemos la aparición de la plaga más mortífera de la historia, que es el SIDA. Existen varias hipótesis sobre el SIDA, desde quienes piensan en castigos divinos hasta quienes apoyan la tesis de una creación en un laboratorio. Sin embargo, como estamos viendo en esta serie de datos que les estoy dando a lo largo de la historia, ha habido un sinnúmero de enfermedades que atacaron de forma masiva a la raza humana y que ante el desconocimiento de su origen y curación producían muchas reacciones psicológicas, entre ellas el miedo. La última epidemia es la neumonía asiática. Esta corría a mediados del mes de marzo del 2003. Cuando saltaron las primeras alarmas, la Organización Mundial de la Salud lanzaba una alerta mundial advirtiendo sobre un contagioso tipo de neumonía detectado en Asia. Desde entonces los científicos comenzaron a trabajar contrarreloj para identificar a este virus causante de esta plaga contagiosa. En pocas semanas, varios investigadores de Hong Kong identificaron el virus que causaba la enfermedad y desarrollaron un sistema para detectarlo en 8 horas, aunque el problema más grave era la falta de tratamiento, ya que el virus se mostraba inmune a muchos antibióticos. Este misterioso brote comenzó a propagarse en la región de Cantón,
al sur de China, en los territorios cercanos a Hong Kong. Desde allí, numerosos viajeros extendieron el virus causante de esta enfermedad hasta los Estados Unidos, Europa, Australia, donde progresivamente se registraron numerosos casos tanto sospechosos como confirmados. Cada día nuevos infectados, nuevos muertos convertían en obsoletos los datos del día anterior. Esta lista pasó en pocas semanas a cientos y a miles de enfermos, de decenas y centenares de muertos en todo el mundo. No hay precedentes en la historia de una infección respiratoria que se haya expandido tan rápidamente como la gripe asiática, bautizada oficialmente como el síndrome respiratorio agudo severo SRAS. El miedo a un posible contagio incrementó el uso de Internet en Asia en un 45%, y muchos empresarios, ante el temor a ser contagiados, decidieron que sus empleados realizasen las labores desde sus hogares, conectados a la red. Los efectos se dejaron de sentir en las economías de las regiones afectadas, las cuales sufrieron un bajón histórico en la recepción de visitantes extranjeros. En pocos meses la epidemia de neumonía típica se extendió por una treintena de países, convirtiéndose en una nueva tragedia para la humanidad, con el riesgo de convertirse en una enfermedad endémica. Debido a la falta de control conveniente en sus inicios tanto en China como en Canadá, dos de los países más afectados, y la expansión de la enfermedad en el deporte, la cultura, la música, prácticamente en todos los ámbitos de la vida diaria, se vieron afectados por esta epidemia y el temor de contagio. Asimismo, los gobiernos empezaron a tomar medidas drásticas en muchos países y en las zonas más propensas a ello también se aconsejó a miles de personas que se pusieran voluntariamente en cuarentena. En algunos lugares los viajeros procedentes de Canadá, China, Hong Kong y Singapur eran invitados a su llegada a aislarse durante días para que incluso se prohibiera directamente la entrada en determinados países a ciudadanos de lugares afectados por este síndrome. En China se advertía la imposición de 10 años de prisión o más, incluso la pena de muerte, a quien voluntariamente extendiera las epidemias. Y hoy en día pues nos estamos enfrentando nuevamente a una nueva propagación de un virus. Y nos preguntamos, ¿será real, no será real lo que nos están diciendo? Pues sea lo que sea, tenemos que tener cuidado, pero sobre todo lo que puedo decirles es que debemos acercarnos a los planos espirituales y rezar sobre todo el Salmo 91, que es de máxima protección, el cual vamos a hacer en este momento para pedir todos, para que pueda en todo momento ya desintegrarse estas bacterias, estos virus. Vamos a concentrarnos todos para pedir celestialmente la protección y la sanación de todos los enfermos. El que abriga al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le pido a Dios, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Solo tú puedes librarme de las trampas del cazador, de las mortíferas plagas, pues te cubriré con tus plumas y bajo tus alas hallaré refugio. Tu verdad me será escudo y adarga. No tendré que temer el terror nocturno, las flechas que vagan en las tinieblas, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a mi derecha, 1000 a mi izquierda, pero a mí no me afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto los ojos en el Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con tus propias manos te levantarán, para que no tropieces en piedra alguna. Aplastará al león y a la víbora, hollará fieras y serpientes. Yo lo liberaré porque Él se acogió a mí. Lo protegeré porque reconoció mi nombre. Él me invocará y yo le responderé.
Estaré con él en momentos de angustia. Lo liberaré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré ver mi salvación. Este es el Salmo 91 que hay que rezar todos los días de nuestra vida, en la mañana y en la noche, como una máxima protección ante cualquier peligro y sobre todo en momentos como estos que estamos viviendo en toda la humanidad de epidemia y de enfermedades. Pide por todas esas personas que están enfermas para la erradicación de este virus, para que tu familia se mantenga en paz unida, en perfecto estado de salud. Invocamos también la presencia del Arcángel San Miguel con su espada flamígera de luz azul, con sus legiones de ángeles en todo el mundo, llenando de luz estos lugares por todos aquellos enfermos que murieron y que partieron a los planos espirituales. Al Arcángel San Rafael, que es el médico del cielo, para que los científicos encuentren la solución a esta enfermedad, la vacuna y el antídoto. Asimismo, pedimos por todos los enfermos en el mundo que necesitan ayuda celestial, espiritual, para que encuentren la paz en su corazón, en su alma y puedan sanar rápidamente. Hagan ustedes mismos su petición personal, ya que los ángeles los escucharán y estas oraciones serán llevadas al cielo para ser escuchadas directamente por Dios y ser tomadas en cuenta. Cuando nos unimos todos en cadena de oración, tengan por seguro que vamos a lograr una gran cadena de luz. Pero sobre todo no tengan miedo, ya que todos tenemos ángeles protectores y estamos siendo guiados, como en muchos otros años de la tierra de la humanidad, en donde las pestes y epidemias fueron erradicadas. Pidamos por la paz del mundo. Los dejo por el día de hoy. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Los espero todos los martes y jueves a las 21 horas. Gracias por estar con nosotros. Les mando un abrazo de luz.